Cuando era pequeña, mis padres siempre me dijeron que tenía unos ojos hermosos. No solo ellos, mucha gente pensaba lo mismo. Era algo que llamaba mucho la atención. Un detalle que hacía que algunos me miraran con curiosidad. No sabía que lo llegaría a odiar tanto, que me llevarían a vivir una pesadilla. Hola, comunidad del último huésped. Me llamo Yadira y lo que voy a contar me pasó cuando tenía 15 años. Ya han pasado casi 20 años desde entonces, pero hay días en los que siento que fue ayer. No es fácil hablar de esto, pero a veces uno necesita sacarlo. Tal vez alguien más entienda lo que viví. Crecí en un pueblo del sur de México, entre Guerrero y Michoacán. No estábamos tan cerca del mar, pero a veces llegaba un aire tibio que olía a sal. Mi familia era pequeña, pero muy unida. Mi papá manejaba un taxi todo el día. Mi mamá se encargaba de la casa, y tenía 2 hermanos más chicos que siempre hacían ruido. Nuestra casa estaba cerca del centro. Era sencilla, con paredes delgadas y un patio de tierra, pero ahí nos sentíamos bien. Casi siempre hacía calor, pero adentro de la casa se sentía fresco. A mí me gustaba tirarme sobre el piso, quedarme quieta sintiendo el frío en la espalda. Me ponía a hacer la tarea en una mesa bajita que teníamos en la sala, mientras mi mamá cocinaba. Siempre olía rico, como arroz, frijoles o pollo con tomate, pero lo que más me gustaba eran las albóndigas. Me agradaba estar ahí, escuchar los sonidos de afuera y saber que me encontraba en casa. En ese tiempo yo iba en primero de prepa. Apenas me estaba acostumbrando al cambio. Me gustaba ir a clases, platicar con mis amigas, reírme en los descansos. Siempre me decían que tenía unos ojos bonitos, un color verde muy claro, como de esmeralda. Hasta desconocidos me lo comentaban en la calle o cuando iba al mercado con mi mamá. A mí me daba un poco de pena, pero también me gustaba. Me hacía sentir especial. Todos los días salía de la escuela a la misma hora, tomaba la misma calle, caminaba sin prisa. Recuerdo que ese día no fue diferente. Hacía calor y tenía muchas ganas de llegar a casa para quitarme los zapatos. Caminaba por la banqueta con la mochila pesada en la espalda, cuando vi que una camioneta blanca se acercó. No pensé nada raro. Aquí es normal ver carros pasar cerca, pero esa camioneta se detuvo junto a mí. Antes de que pudiera moverme o decir algo, sentí que alguien me agarró del brazo. Todo fue muy rápido. Me taparon la cara con algo. Luego ya no supe más. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Todo estaba oscuro, pero no porque fuera de noche, sino porque tenía algo amarrado en los ojos. Una venda gruesa que no me dejaba ver nada. Lo único que sentía era que algo se movía abajo de mí, como si estuviera en una camioneta o en un carro. Me dolía la espalda y me ardía la cabeza. No podía dejar de pensar en mi casa, en mi familia. Después de un rato, la camioneta se detuvo. Escuché cómo abrían la puerta y me bajaron a la fuerza. Me llevaron a lo que parecía ser una casa. Por el olor y la forma en que sonaban los pasos, me di cuenta que era un lugar cerrado. Podía oír a varias personas hablando en voz baja. Algunas reían, otras lloraban. Eso fue lo que más me dio miedo. Las voces de otras muchachas llorando. No sabía cuántas había ni dónde estaba. Solo sentía el miedo subir desde el estómago hasta la garganta. Me quitaron la venda. Yo estaba en un cuarto viejo, sin ventanas, apenas podía ver bien. Después entraron 2 personas, un hombre y una mujer. Eran jóvenes. Me dijeron que me olvidara de mi antigua vida, que eso se había acabado, que a partir de ese momento eso era todo lo que iba a conocer. Lo primero que hice fue llorar. No podía parar. Me tapé la cara y me hice bolita en la esquina de donde me tenían. El hombre se me acercó y me dio un jalón. Me gritó que me callara. Yo traté de tranquilizarme. No quería que las cosas se pusieran peor. Me dijeron que tenía que hacer todo lo que ellos indicaran, que si lo hacía bien no le haría nada a mi familia, que si me portaba bien podría volver con ellos algún día, pero que si me negaba todos íbamos a sufrir.
Yo era muy joven. Nunca me había separado de mis papás. Nunca me había tocado dormir fuera de mi casa. Ni siquiera me gustaba irme a quedar con mis tías. Mi cuerpo temblaba. Sentía un nudo en el pecho que no se quitaba con nada. Quería que todo fuera una pesadilla, pero no lo era. Nadie me dijo que iba a vivir 5 años así. 5 años que me quitaron todo, que me rompieron el alma en 1000 pedazos y que jamás voy a poder recuperar. Al poco tiempo de estar ahí, empezaron a sacarme a la calle. Nunca me decían a dónde íbamos. Solo me subían a un coche con vidrios oscuros, siempre con la cabeza agachada, sin poder mirar por las ventanas. Me daban instrucciones antes de salir, como si yo fuera un objeto que tenían que preparar. No hablaban mucho, pero sus miradas bastaban. No hacía falta que gritaran. Yo ya sabía que no podía decir nada, ni llorar, ni preguntar. Los lugares a donde me llevaban eran desconocidos. A veces eran calles muy anchas, con edificios altos. Otras veces eran zonas más viejas con banquetas rotas y paredes sucias. Pero siempre había movimiento. Siempre había gente caminando rápido, carros que pasaban sin parar y un ruido de ciudad que no se parecía en nada al de mi pueblo. Yo no sabía en qué lugar estaba. A veces escuchaba nombres en los anuncios o en los camiones, pero no me atrevía a preguntar. Sabía que siempre había alguien vigilando. Era como estar en otro país, muy lejos de lo que yo conocía. Antes de salir me hacían ponerme un uniforme escolar. Era de los comunes, con falda azul marino, blusa blanca y suéter delgado. Me peinaban con fuerza y me mojaban el cabello. Decían que así se me veía más brilloso, más limpio. Me maquillaban la cara con cuidado, pero sin suavidad. Me pintaban las pestañas y me ponían un poco de color en los labios. Siempre me decían lo mismo, que parecía más joven de lo que era, que eso era bueno, que eso gustaba. Y luego, como si fuera algo bonito, me recordaban que mis ojos eran únicos. Verde esmeralda, decían. A mí no me gustaba oírlo. Me daba miedo que eso fuera lo que llamara la atención. Me dejaban sola. Me indicaban una banqueta, una esquina o una reja cerca de alguna secundaria o preparatoria. Siempre cerca de alguna escuela. Y ahí me quedaba, sin moverme mucho. Me daban un celular viejo, sin saldo, solo para que lo tuviera en la mano y pareciera que estaba ocupada. Las instrucciones eran claras. No te sientes, no te escondas, sonríe. Algunos hombres me miraban al pasar. Otros bajaban la velocidad desde sus coches y me hacían señas. Algunos se atrevían a hablarme como si fuera normal, como si no les diera vergüenza. Me preguntaban si estaba sola, si quería ir a algún lado, si necesitaba ayuda. Pero sus miradas no eran de ayuda. Eran frías, pesadas, como si yo no fuera una persona. La mujer que me maquillaba siempre me acompañaba en el coche. A veces se quedaba cerca, otras se iba. Antes de bajarme, me acomodaba el suéter, me quitaba pelusas del uniforme y me decía que tenía que verme contenta. Que los hombres querían chicas que se vieran felices, tranquilas, limpias. Que si lo hacía bien pronto me iba a ir. Pero yo no creía nada, solo pensaba en no hacer enojar a nadie. Tenía miedo de que algo peor pasara. Esa idea me tenía atrapada. Me obligaba a quedarme callada, a hacer lo que me pedían, a pensar que tal vez algún día me dejarían regresar. Pero mientras estaba de pie, frente a escuelas que no conocía, con el sol cayendo sobre mi cara maquillada, solo podía pensar en lo lejos que estaba de todo. De mi casa, de mi mamá, de mi vida. Claro que pensé en escapar. Desde el primer día que me dejaron sola, esa idea me estuvo dando vueltas en la cabeza. No quería estar ahí, no quería seguir con esa vida. Lo único que quería era regresar a mi casa. La primera vez que me dejaron sola de verdad, aproveché. Estaba en una esquina frente a una tienda. Vi que había una mujer atendiendo en el mostrador. Y sin pensarlo 2 veces eché a correr. Crucé la calle como pude.
El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Entré llorando a la tienda. No pude decir mucho, solo balbuceaba. La mujer me vio. Se quedó quieta al principio, como si no entendiera lo que estaba pasando. Luego trató de acercarse, de preguntarme algo. Yo solo le pedí ayuda. Le decía que no quería regresar, que por favor no los dejara llevarme. Pero no pasaron ni 2 minutos cuando llegaron por mí. Entraron sin decir nada, con la cara seria. Me tomaron del brazo como si yo fuera un costal. La mujer de la tienda no hizo nada, solo se quedó ahí parada. No se movió, ni siquiera habló. Esa vez me castigaron. Me tuvieron 3 días sin comer. No quiero entrar en detalles sobre lo que me hicieron porque todavía me duele recordarlo. Solo puedo decir que intentaron no dejar marcas visibles. Pero cuando terminaron casi no podía caminar. Me temblaban las piernas, el cuerpo me ardía. Sentía que el aire me raspaba la piel. Ahí fue cuando entendí que no debía intentar escapar. Que por mucho que lo deseara, cada intento solo iba a hacer que todo se pusiera peor. Porque en ese lugar el miedo no solo vivía conmigo, el miedo crecía en mí, y con eso les bastaba para controlarme. Aprendí a obedecer, a no decir nada, a bajar la cabeza y seguir instrucciones. Me convencieron de que si hacía todo bien, iba a salir de ahí algún día. Pero en el fondo, yo sabía que ya no era libre, que ya no era la misma. Estar sola con esos hombres fue una pesadilla. No hay otra forma de decirlo. La gran parte eran mayores, con una mirada vacía que me hacía sentir como si no existiera. Siempre buscaban lo mismo, siempre se repetía. Me subían a sus coches sin decir palabra. Me llevaban a lugares apartados. Yo sabía lo que venía. El cuerpo se me entumía. El estómago se me cerraba. A veces lloraba antes de que todo empezara. Les pedía por favor que no me hicieran daño, que me dejaran ir. Pero no escuchaban, nunca escuchaban. Con el tiempo aprendí a desconectarme y fingir que no estaba ahí, que todo era un sueño que en algún momento iba a terminar. Me quedaba quieta, mirando el techo de la camioneta o las manchas de humedad en las paredes del lugar donde me dejaban. Trataba de imaginar que estaba en otro lado, en mi casa, haciendo tarea. Me obligaba a pensar en eso para no romperme. Una vez se lo dije a uno de ellos. Le dije que me ayudara, que me dejara ir. Solo me vio por un momento y luego volteó la cara, como si no fuera su problema. Siempre que conseguían lo que querían, me dejaban de lado. Me ignoraban. Me bajaban del coche o me dejaban sola en la habitación hasta que vinieran por mí. También pensé muchas veces en hablar con otras personas, con recepcionistas, con taxistas, con personas que vivían o trabajaban en las casas a las que me llevaban. A veces abría la boca para decir algo, pero luego la cerraba. Me acordaba de lo que me habían dicho, que sabían dónde vivía mi familia, que conocían a mis hermanos, que mi papá seguía manejando su taxi. Me daban detalles exactos, lugares, nombres, hábitos. Y yo sabía que era verdad. Eso era lo peor, saber que sí los conocían, que podían hacerles algo en cualquier momento. Por eso casi nunca intentaba nada, porque el terror me paralizaba. El cuarto donde me tenían siempre estaba cerrado con llave. No tenía ventanas. Pasaba muchas horas ahí, sola, esperando a que vinieran por mí o a que me dieran algo de comer. Era un lugar que me hacía sentir más sucia, más perdida, más lejos de todo lo que conocía. Pero con el tiempo, ese cuarto se volvió peor que cualquier otra cosa, porque dentro empezaron a pasar sucesos que no podía explicar. Las primeras veces pensé que eran sueños, o alucinaciones por el hambre, por el miedo, pero cada vez se sentían más reales. Empezó con cosas pequeñas, un murmullo que venía desde una esquina del cuarto. Pero después aparecían imágenes, personas, rostros conocidos. Muchas noches vi a mi mamá sentada al borde de la cama. Tenía el mismo vestido que le vi varios domingos.
El mismo peinado como cuando iba al mercado. Lloraba en silencio, con el cuerpo encorvado. Yo me quedaba quieta, respirando despacio, intentando convencerme de que no era real. Pero cuando me atreví a acercarme, a preguntarle qué hacía ahí, ella bajaba las manos, y su cara no era la de mi mamá. Tenía la piel negra, como podrida, agrietada, y donde debían estar sus ojos, solo había huecos vacíos y profundos, como si alguien se los hubiera arrancado. También veía a mi papá, a veces parado frente a la puerta, otras veces caminando alrededor de la cama. En una ocasión se me acercó tanto que sentí su respiración en mi rostro. Me decía que tenía ojos muy bonitos, pero la voz no era la de él. Sonaba torcida, ronca, como si algo dentro de su garganta se estuviera rompiendo. Me agarraba con fuerza la cara, con los dedos duros, y me apretaba como si quisiera arrancármelos. Mis ojos, siempre mis ojos. Yo gritaba, lloraba. Me cubría la cara y me acurrucaba en el rincón del cuarto. Golpeaba la puerta con los puños, pedía que me sacaran, pero nadie venía, nadie abría. Y las sombras seguían ahí, jugando con mi mente, recordándome todo lo que había perdido. Le tenía más miedo a ese cuarto que a muchas otras cosas, porque ahí me sentía sola, pero no estaba sola. Algo más vivía ahí dentro conmigo, algo que se parecía a mi dolor, algo que se alimentaba de él. Una noche, sin previo aviso, abrieron la puerta de mi cuarto. Fue raro. Siempre que me sacaban lo hacían con cuidado, con rutina. Me ponían la venda en los ojos, me daban órdenes. Pero esa vez no. Entraron apurados. Uno de ellos me jaló del brazo y me dijo que me pusiera de pie. No me cubrieron la vista, solo me empujaron hacia el pasillo, donde vi que había más chicas. Nos subieron a 3 en una camioneta. Todo fue rápido, como si algo los estuviera obligando a moverse. Yo iba sentada junto a una niña. Era más joven que yo, mucho más. Llevaba el cabello suelto, los ojos llenos de lágrimas y la mirada baja. No decía nada, pero se notaba que no entendía qué pasaba. Su cuerpo temblaba sin parar. Tenía las manos apretadas contra el pecho, como si se estuviera sosteniendo de sí misma. Cada tanto sollozaba bajito, y cada vez que lo hacía, los hombres al frente le gritaban que se callara, que no hiciera ruido. La camioneta avanzó primero por la ciudad, pero luego tomaron un camino distinto. No era carretera, era terracería. Nos alejábamos de las luces, de la gente, de todo lo que podía darnos una mínima esperanza. Yo no sabía dónde íbamos, pero algo me decía que no era un lugar bueno. La niña junto a mí seguía temblando. No podía verla bien por la oscuridad del interior, pero sentía su miedo. Lo traía encima como si fuera parte de su ropa. No supe qué hacer. Yo tampoco tenía respuestas. Pero sin pensarlo, bajé mi mano despacio y busqué la suya. Le tomé los dedos con cuidado, sin apretar. Me quedé en silencio. Solo quise que me sintiera, que supiera que no estaba sola, al menos en ese momento. Ella no me miró, no dijo ni una palabra, pero poco a poco pegó su cuerpo al mío. Apoyó el hombro en mi brazo y dejó que su temblor se mezclara con el mío. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda y se me clavó en el pecho. Yo también tenía miedo, mucho, pero al verla ahí, tan chiquita, tan frágil, algo dentro de mí se rompió, como si me hubieran doblado el alma por dentro. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero entendí lo que sentía. Ese momento en el que una ya no sabe si va a vivir o si todo va a terminar. Fue ahí cuando sentí como algo se rompía dentro de mí, como si todos esos días de encierro, todo ese dolor que había guardado, se abriera de golpe. Las lágrimas me salieron sin permiso. Me corrían por la cara y caían sobre mis piernas. No podía parar. No me cubrí el rostro, no me limpié. Porque esa noche, en esa camioneta perdida en la nada, con una niña pegada a mi costado, volví a sentir algo que creía había perdido para siempre. Volví a sentirme humana.
a sentir que mi corazón todavía podía latir por alguien más. Llegamos cuando todavía era de madrugada. La camioneta frenó de golpe y nos gritaron que bajáramos. No sabíamos dónde estábamos. No había letreros ni luces de ciudad, solo tierra suelta, oscuridad y un silencio espeso. Todo parecía escondido. Nos metieron a una construcción grande, con paredes viejas y puertas pesadas. No era una casa, pero tampoco parecía un lugar común. Otras camionetas ya habían llegado. Bajaban más mujeres. Algunas iban con la cabeza agachada, otras lloraban. Otras apenas podían caminar. La niña no soltó mi mano en ningún momento, ni cuando nos empujaban, cuando nos revisaban, ni cuando nos obligaban a caminar por un pasillo largo con focos que parpadeaban. Iba pegada a mí, con la mirada en el suelo, los labios apretados y el cuerpo tenso. Yo presionaba su agarré con fuerza, con miedo de que alguien viniera y se la llevara. No podía permitir que la separaran de mí. Mientras caminábamos, cerré los ojos por un instante y por primera vez en mucho tiempo recé. No sé si lo hice bien, pero pedí a Dios con todo mi corazón que no me la quitaran, que la dejara quedarse conmigo. Le hablé en silencio, le pedí con lágrimas contenidas que no la separaran, con todo el dolor, con toda la fe que me quedaba. Nos mandaron juntas. No pude creerlo. Sentí que el pecho se me abría, que algo bueno, aunque pequeño, todavía podía pasar. Entramos a la habitación. Nada más cruzamos la puerta, ella se volteó y se me lanzó al cuerpo. No dijo nada, solo me abrazó fuerte, con los brazos delgados temblando, con la cara húmeda por las lágrimas. Y yo la abracé también, con todo, como si fuera mi hija, mi hermana, mi esperanza. Me arrodillé con ella en el suelo y la sostuve contra mi pecho. La apreté con miedo, con ternura, con esa necesidad que solo nace cuando todo te ha sido arrebatado. Le agradecí a la vida por dejarme estar a su lado, por no quitármela, por darme, aunque fuera por un momento, la posibilidad de proteger a alguien, de cuidar algo. Sentí que si ella estaba ahí, yo todavía podía aguantar un poco más. No estábamos bien. No estábamos seguras, pero no estábamos solas. En ese nuevo lugar las cosas cambiaron. Ya no salíamos a la calle. Ahora los que venían eran ellos, los clientes. Ahora llegaban directamente hasta nosotras. Solo nos movían cuando era necesario. Nos llevaban hasta lo que parecía ser un bar viejo, con cortinas pesadas, luces amarillas y un olor que se quedaba pegado en la ropa. Ahí no entraba nadie más, solo ellos. Nuestro contacto con el exterior se volvió casi nulo, pero adentro podían escucharse otras mujeres llorar y gritar. Era como estar todo el tiempo con un nervio constante. Yo intentaba bloquear todo lo malo, todo lo que pasaba en ese lugar. Me concentraba solo en Osmara. Ese era el nombre de la niña. Compartíamos habitación, dormíamos en una colchoneta delgada. Yo podía sentir el miedo de su cuerpo cuando se acostaba. Temblaba sin control, se encogía como un animal herido. A veces despertaba en mitad de la noche llorando, con los ojos muy abiertos y las manos tapándose la boca para no hacer ruido. Yo me levantaba y la abrazaba. Le acariciaba el cabello. Le decía que todo iba a estar bien. Aunque no tuviera forma de creerlo, necesitaba que ella lo creyera. Nunca tuve hermanas, pero con el tiempo Osmara empezó a ocupar ese espacio dentro de mí. No era solo una niña más, era lo único bueno que tenía. Una noche mientras intentábamos dormir, me dijo algo que no salió de mi cabeza. «Hay algo que me sigue», me susurró con la voz temblorosa. Pensé que hablaba de uno de esos hombres. Le pregunté si alguien le había hecho daño. «No es una persona, es algo oscuro, sale en mis sueños. A veces se sienta en la esquina de la cama, otras veces se para en la puerta. Solo se queda ahí, mirándome, pero no tiene cara». Me quedé en silencio. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. «¿Y cuándo más lo ves?»,
Le pregunté. Cuando estoy sola en el cuarto, cuando tú no estás, a veces entra por la pared, no hace ruido, solo aparece. Me lo decía con tanto miedo en sus ojos. Le pasaba lo mismo que a mí, como si la maldad a nuestro alrededor se empeñara por no dejarnos en paz. Desde que compartía la habitación con Osmara, mis visiones se hicieron más fuertes. Antes solo eran apariciones breves, cosas que no sabía si eran sueños o recuerdos mezclados con miedo. Pero ahora era distinto, más claro, más real. En varias madrugadas sentía como si algo me rozara el cuerpo mientras dormía, un tacto suave y lento. Al principio pensé que era una corriente de aire o un movimiento involuntario, pero no era eso. Era como si alguien me acariciara con la yema de los dedos. Una noche me desperté de golpe. Sentí un cuerpo detrás de mí. Me estaban abrazando por la espalda, con los brazos largos rodeándome la cintura. Lo primero que pensé fue que uno de ellos había entrado sin avisar. Ya saben, uno de esos clientes. Pero eso no tenía sentido. Ese cuarto era solo para nosotras. Ellos nunca entraban ahí. Nunca. Era parte de las reglas. Quise moverme, pero me congelé. Y entonces lo sentí. Unos dedos muy largos deslizándose por mi brazo, despacio, como si estuvieran midiendo cada parte de mí. Los huesos, los tendones, la piel. Después sentí una humedad en la oreja. El cuerpo detrás de mí era más grande que cualquier humano. Sus piernas rodeaban las mías y podía sentir cómo se curvaba sobre mí, como una rama vieja que se va cerrando sobre un tronco seco. Me levanté de golpe, sin pensar. Estaba temblando, pero logré encender la luz. Osmara se despertó asustada. Me miró sin entender. Tenía el rostro pálido y el cabello desordenado. Yo giré a todos lados. La habitación seguía igual. No había nadie más, solo nosotras dos. Pero yo lo había sentido, lo juro. Ese cuerpo estuvo ahí, abrazándome. Me respiró, me recorrió el cuerpo como si ya me conociera desde antes. Esa noche no pude volver a dormir. A veces quería pensar que todo era el encierro y el cansancio, pero Osmara también empezó a cambiar. En las madrugadas su respiración se volvía agitada, sus manos buscaban aferrarse a las sábanas con fuerza. Decía que tenía sueños raros, que sentía que alguien le hablaba al oído, pero no con palabras, sino con sonidos húmedos, como animal. Lo que más me perturbaba era el dolor físico. Ella aseguraba que a veces sentía como si su mandíbula se abriera más de lo normal, como si sus dientes fueran empujados hacia afuera, tensos, al punto de casi reventar. Me contaba que durante esas noches, al despertar, no podía cerrarla por completo. Le dolía moverla, como si algo la hubiera forzado desde dentro. Me juraba que percibía como unos dedos que se movían frenéticamente. Una noche desperté muy asustada. Sentí un golpe en la colchoneta. Era ella. Osmara se movía, arqueando la espalda, con los ojos cerrados y los labios morados. No podía respirar bien. Intentaba inhalar, pero se ahogaba. Se sacudía como si algo invisible le apretara el pecho. Me lancé sobre ella. Le dije que despertara, que estaba ahí, que todo iba a estar bien. Pero no reaccionaba. Sus manos se agitaban al aire, buscando algo, y su cuello se tensaba como si algo la estuviera jalando hacia abajo. Finalmente, como si esa fuerza la soltara, abrió los ojos de golpe, empapada en sudor. Se quedó quieta, jadeando. Ya no sabíamos si estábamos despiertas o si seguíamos soñando. Todo era tan extraño, tan oscuro, tan profundo, que no entendíamos cómo era posible que ambas estuviéramos presenciando lo mismo. Algo tan macabro. Sentía como si toda la oscuridad del lugar se estuviera materializando, como si nuestro propio dolor hubiera encontrado forma física. Una noche se llevaron a mi hermanita. No dijeron a dónde ni por cuánto tiempo. Solo vinieron por ella primero. Luego, minutos más tarde, por mí. Cuando regresé a la habitación,
ella aún no estaba. Me senté en la colchoneta, mirando la puerta, esperando que se abriera. Pasó 1 hora, luego 2, y nada. El pasillo se volvió más silencioso de lo normal. Me empecé a preocupar, pero durante la madrugada el sueño me venció. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un llanto. Era suave al principio, como si viniera desde muy lejos. Luego se hizo más claro. Era el llanto de una niña. Me incorporé de golpe, sintiendo el corazón en la garganta. La habitación estaba a oscuras, pero al girar hacia la esquina la vi. Osmara. Estaba hincada, con la cabeza baja, llorando. Me levanté rápido y encendí la luz. La habitación se iluminó de golpe. Mi hermanita temblaba. Sus hombros se sacudían con cada sollozo y sus manos se apretaban contra el pecho. Se abrazaba a sí misma con fuerza, como si estuviera tratando de sostenerse por dentro. Me acerqué rápido, queriendo abrazarla, calmarla. Era solo una pequeña. Pero cuando me agaché junto a ella, vi su vestido manchado con algo oscuro. No era lodo, era más espeso, más negro, como aceite seco mezclado con algo más. Le toqué el hombro, ella levantó la cara, y lo que vi me dejó sin aire. Tenía el rostro cubierto por ese mismo líquido. Le chorreaba de la frente, de la boca, del cuello. Pero lo peor eran sus ojos. No lloraba lágrimas, lloraba algo negro y espeso. Me miró con terror, con desesperación. «Ayúdame», me dijo con la voz quebrada. «Me siento asquerosa». Me tomó de los brazos con fuerza. Sentí su tacto frío, su cuerpo temblando. Se acercó más, como buscando consuelo, como queriendo abrazarme. Pero yo no podía. Algo en su presencia había cambiado. Ya no era la misma niña. Su sombra se sentía más pesada. «Por favor, abrázame», suplicó, pero sus ojos seguían llorando eso negro que no dejaba de caer. Cuando intentó echarse encima de mí, con los brazos extendidos, me entró una desesperación que no pude controlar. Grité, lloré, me intenté soltar como pude, arrastrándome hacia la pared. Sentía un dolor en el pecho, una mezcla de angustia, horror y culpa. Gritaba sin parar, como si eso pudiera espantarla. La puerta se abrió de golpe. Uno de los hombres entró, me tomó del brazo y me jaló con brusquedad. «Cállate ya», gritó. Yo seguía llorando. Lo miré a los ojos y le supliqué entre sollozos. Pero cuando volví a mirar la habitación, no había nadie más. Osmara no estaba, el cuarto estaba vacío, la esquina también. Ni rastro del llanto, ni del líquido, ni de ella. El hombre me soltó con fastidio y se fue, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé sola, me dejé caer al suelo, me jalé del cabello con ambas manos, me apreté la cabeza entre los brazos. Empecé a gritar bajito, no podía más. Ese lugar me estaba rompiendo en pedazos. Solo quería cariño, solo quería volver a casa, a mi madre, mis hermanos, mi papá, a esa casa donde se sentía fresco en las tardes. Osmara regresó a la mañana siguiente. Uno de los hombres la traía cargando en brazos. No dijo nada, solo abrió la puerta, la dejó en la colchoneta y se fue, como si estuviera dejando un costal vacío. Ella no hablaba. Su cuerpo estaba tan inmóvil que por un momento pensé que ya no respiraba. Corrí a su costado, me arrodillé a su lado temblando, y cuando puse la mano en su pecho sentí el movimiento leve, casi imperceptible de su corazón. Estaba viva, pero apenas. No quiero entrar en detalles, no puedo. El estado en el que volvió era perturbador. Había cosas en su cuerpo que no deberían verse nunca en una niña. Heridas que no eran visibles del todo, pero se sentían. Estaba quebrada, en silencio, con los ojos abiertos pero vacíos. Le hablaba, le tomaba la mano, le preguntaba qué le habían hecho. Se lo pregunté 1, 2, 10 veces, llorando, suplicando. Pero ella no respondía, solo respiraba despacio, como si le costara cada intento, como si no tuviera fuerzas ni para sufrir.
Me levanté y empecé a golpear la puerta con desesperación. Grité, pedí agua, una tela limpia, lo que fuera. Nadie respondió al principio, pero después alguien dejó una cubeta con agua sucia y un trapo viejo junto a la puerta. Como si con eso bastara. La limpié yo, con paciencia, con cuidado y amor. Le hablaba bajito, le cantaba, como mi mamá me cantaba cuando estaba enferma. Una canción sencilla, ni siquiera recordaba bien la letra, pero no importaba. Solo quería que sintiera que estaba ahí, que no estaba sola, que alguien la cuidaba. Ella me miraba, pero no con miedo, ni con rabia. Me miraba con esos ojos vacíos, sin ganas, como si algo dentro de ella ya no estuviera. Mientras le limpiaba la piel con el trapo húmedo, mis lágrimas comenzaron a caer. No podía controlarlo. Caían sobre sus brazos, sobre su cara, se mezclaban con el agua. Y ahí, en ese momento, empecé a pedirle a Dios, con todo mi corazón. Le pedí una y otra vez que no se la llevara, mientras mi garganta se cerraba y mis dedos temblaban. Ni siquiera podía decir nada en voz alta. Mis emociones no me dejaban. No me importaba nada más. Solo quería que Osmara viviera, que no se apagara, aunque fuera solo para escuchar su voz una vez más. Le decía en voz baja que no se la llevara, que yo podía cuidarla, que podía protegerla. Pero al mismo tiempo me sentí egoísta, porque tal vez lo mejor era que su corazón se detuviera, que dejara de sufrir y su cuerpo dejara de cargar con todo ese dolor. Y esa idea me partía en 1000 pedazos, porque no quería perderla, pero tampoco quería que siguiera viviendo eso. Les juro por mi vida que sentí que mi corazón se apagaba. Le besé la cara y la abracé muy fuerte. Todo va a estar bien, te lo prometo, le dije en tono bajo. Se lo repetí con mis labios pegados en su frente. Esa misma noche nos sacaron de ese lugar. Nos habíamos quedado dormidas después de muchas horas en silencio. Yo abrazaba a Osmara como si fuera lo único que me quedaba. Ella apenas se movía, pero se aferraba a mí con los dedos delgados, como si me pidiera, sin palabras, que no la soltara. El alboroto nos despertó. Se escuchaban gritos, pasos corriendo, puertas golpeándose. Algo estaba pasando, algo distinto. Me senté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Pensé que era otra pesadilla, otro traslado, otro castigo. Pero entonces la puerta se abrió y entraron hombres uniformados. Todo fue muy rápido. Algunos empezaron a revisar la habitación, otros hablaban por radios. Uno de ellos me vio y se acercó. Yo me encogí, abrazando a mi niña con fuerza. Pensé que nos iban a separar, que se la iban a llevar. No me importaba quiénes fueran, no quería que nadie la tocara. Ya están seguras, dijo uno de ellos con voz firme pero tranquila. Venimos a ayudarlas. Yo no dije nada, solo negaba con la cabeza, como si no pudiera creerlo, como si no quisiera bajar la guardia todavía. Me apretaba Osmara con más fuerza. Ella apenas reaccionaba, pero seguía ahí, respirando bajito contra mi pecho. Intentaron separarnos. Uno de ellos se agachó y quiso tomarla en brazos, pero me lancé sobre ella con lo poco que me quedaba. Tenía la garganta lastimada, los músculos débiles, pero aún así hablé. Las palabras me salían entre lágrimas, apenas se entendían, pero me escucharon. Me sentí al borde del colapso, pero la mantenía en mi agarre como si fuera mía. Sentía que se me iba, que la estaba perdiendo, y yo no sabía qué hacer. Mientras nos sacaban por los pasillos, entre el humo, el polvo y los gritos, no pensaba en nada más. Ni siquiera entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Todo ocurrió de un momento a otro. Las luces, los ruidos, las voces, el movimiento del vehículo, gente hablando rápido, hombres preguntando nombres, edades, si teníamos familia. Pero mi cuerpo no entendía nada, mi mente tampoco. Mis piernas se movían pero no sentía el suelo. Mis ojos veían pero no procesaban lo que miraban.
pero ni siquiera podía decir si estaba despierta o si todo era parte de una fantasía. Nos llevaron a un hospital en el norte del país. No sabíamos exactamente en dónde estábamos. Osmara se encontraba a mi lado. Estaba estable, eso dijeron, aunque seguía lastimada, callada, cansada. Yo me quedaba con ella todo el tiempo, tomándole la mano, observando su respiración. No podía apartarme. Tenía miedo de que si me dormía, todo se borrara. Que todo fuera solo un sueño, una ilusión de libertad. Pasaron 2 días, y fue entonces cuando la vi, a mi mamá. Entró al cuarto despacio, con la cara deshecha en llanto y los pasos temblorosos. Llevaba una blusa rosa que yo recordaba perfectamente, pero ya no le quedaba igual. Estaba más delgada, sus mejillas hundidas, el cabello más gris, y en su rostro había años de angustia marcados con líneas que antes no tenía. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo en mí se quebró, por completo. Quise correr a sus brazos, pero mis piernas no me respondieron. Empecé a llorar. Fue como si el cuerpo se me deshiciera. Ella vino hacia mí, me abrazó con toda su fuerza, y sentí que regresaba a un lugar del que había estado muy lejos. Su olor, sus manos, su voz temblando al decir mi nombre. Todo me golpeó al mismo tiempo, y lloré como una niña. Yo tenía 20 años, pero en sus brazos me sentía de 8, pequeña, frágil, buscando el calor de casa. Ella me acariciaba el cabello, me decía que todo iba a estar bien, aunque la voz le fallaba. Lloraba también, llorábamos juntas. Mis hermanos llegaron después, ya no eran niños, habían crecido. Uno tenía la voz más gruesa, el otro ya me sacaba una cabeza de altura. Los abracé fuerte. Sentí sus cuerpos temblar como el mío. Mi papá fue el último en entrar. Más calvo, más delgado, los ojos apagados. Pero cuando me acercó a su pecho, lo sentí sacudirse. Fue el llanto de él el que me rompió por dentro. Nunca lo había escuchado así, nunca tan roto. Y ahí, entre todos ellos, entendí que era verdad. Habían pasado 5 años. 5 años que nunca íbamos a recuperar. Pero en ese abrazo, por un momento, volvimos a ser lo que alguna vez fuimos. Una familia. Dios me salvó. Fue Él quien me dio la fuerza para seguir adelante. Estaba viva. Me enteré después que la mamá de Osmara era mamá soltera. Una mujer sencilla, de bajos recursos, con el rostro cansado y las manos ásperas por el trabajo. Recuerdo muy bien cuando llegó al hospital. Su hija seguía sedada y ella solo quería verla. Preguntaba por ella con voz temblorosa, sin gritar, pero con una urgencia en los ojos que dolía mirar. Me acerqué cuando supe quién era. Me temblaban las piernas, pero sentí que tenía que hacerlo. Ella me miró, con los ojos húmedos y el rostro roto. Y antes de decir nada más, me abrazó. Me abrazó con un cariño que me desarmó, como si ya me conociera, como si me hubiera estado esperando. Gracias, me decía entre lágrimas. Gracias por cuidarla, gracias por no dejarla sola. Yo no entendía cómo sabía, cómo podía agradecerme así si apenas me acababa de conocer. Pero entonces lo dijo. Yo siempre pedía por ustedes, por las dos. Todas las noches le pedía a Dios que las protegiera, que le mandara un ángel a mi hija, que alguien le tomara la mano cuando más lo necesitara, que no la soltara nunca. Y ahí lo entendí todo. Me vi de nuevo en esa camioneta, ese día en que Osmara lloraba sin parar. La primera vez que nos vimos, la primera vez que sentí su miedo tan cerca del mío. Ese momento en que sin pensarlo le tomé la mano. El recuerdo me partió el alma, porque ahora todo hacía sentido, como si la vida, a pesar del horror, hubiera querido que estuviéramos juntas. La señora seguía llorando. Me agarraba las manos, como si me las quisiera bendecir. Me decía que ella sabía que alguien había estado ahí con su hija, que Dios no la había dejado sola. Yo era un ángel de la guarda.
La mujer no se cansaba de decirme que soñó con mi cara. Podía ver cómo me abrazaba a su pequeña con mucho amor. Yo no entendía nada y solo me eché a llorar. Volver a la vida real no fue como lo imaginaba. Pensé que estar libre iba a sentirse como despertar de una pesadilla, como si todo terminara y el mundo volviera a tener colores. Pero no fue así. Tenía miedo todo el tiempo. No confiaba en nadie. Me costaba mirar a los ojos. Me temblaban las manos sin razón. Caminábamos por la calle, íbamos a misa, tratábamos de hacer una rutina normal. Pero yo sentía que ellos volverían, que vendrían a buscarme, que no se había terminado. Había noches en las que no podía dormir. Me despertaba gritando, empapada en sudor. Soñaba con esos cuartos, con esas criaturas que aparecían en las esquinas, con cuerpos que me abrazaban sin rostro, con sombras que me hablaban sin boca. Estar cerca de Osmara fue un soporte enorme para mí. La quería tanto que verla sonreír me daba fuerza. Ella siempre quería estar conmigo. Me buscaba para sentarse cerca, para quedarse dormida en mi hombro, para que la tomara de la mano como aquella primera vez. Yo también necesitaba eso, esa cercanía, ese cariño tan puro. Fue por eso que mi mamá, con todo su corazón, insistió en que Osmara y su madre se vinieran con nosotros al sur del país por una temporada. Quería que se sintieran acompañadas, que no pasaran por ese proceso solas. Mi casa, aunque pequeña, siempre tuvo espacio para el cariño. La mamá de Osmara al principio no quería. Se notaba que le daba vergüenza aceptar. No lo decía, pero lo veías en sus ojos, en la forma en que hablaba bajito, como si no quisiera incomodar. Pero al final aceptó, por el bien de su hija, por las noches sin dormir. Y así fue como llegaron con nosotras. Vivimos todas juntas por un tiempo. Compartimos la comida, los silencios, los llantos de madrugada. Fue también en ese tiempo que mi mamá me llevó con un curandero que vivía en un rancho no muy lejos del pueblo. Las primeras sesiones fueron difíciles, pero algo en él me hizo confiar. Gracias a él entendí muchas cosas. Cuando el dolor, la tristeza y la oscuridad se juntan, se abre una puerta. Aunque tú no lo hayas querido, el terror que viviste fue una invitación, me dijo el hombre con seriedad. Lo que te siguió en las noches era real. Fueron presencias, cosas que se arrastran donde la gente está más rota. Si hubieras seguido ahí te habrían hecho más daño. Sus palabras me helaron, porque yo lo sabía, siempre lo supe. Sentí esas cosas dentro de mí. Ahora intentan aferrarse a lo que queda, dijo después. Por eso las pesadillas, por eso el cansancio, el llanto sin razón. Se alimentan del recuerdo del dolor, pero vamos a cerrarles la puerta. Fue un proceso largo, casi medio año de limpias, de baños, de rezos, de trabajos con plantas, tierra, humo y oraciones. Lloré muchas veces. Hubo días en los que sentí que no iba a poder, que todo iba a regresar. Pero poco a poco las sombras se fueron yendo, tanto de mi hermanita Osmara como las mías. El curandero nunca me prometió olvidar. Me dijo que no se podía, que el alma guarda todo, pero también me enseñó a protegerme, a reconocerme. Han pasado 20 años desde entonces. A veces me cuesta creerlo, porque hay días en los que todo se siente tan cercano como si hubiera ocurrido ayer. Pero también hay otros, en los que me miro en el espejo, veo a mis hijos correr por la casa, y me doy cuenta de que estoy aquí, que sigo viva, que sobreviví. Tengo 2 pequeños, un niño y una niña, y un esposo que ha sido paciente, respetuoso y sobre todo amoroso. Alguien que me conoció cuando todavía cargaba con todo ese miedo y que jamás me pidió que lo soltara de golpe. Me siento feliz, más sana, más fuerte, no perfecta, porque hay heridas que no se cierran del todo, pero ya no duelen, ya no controlan mi vida. Osmara también está bien. Tiene su propio negocio de pasteles en el centro del país. Siempre tuvo manos delicadas, suaves, con una forma especial de hacer sentir a los demás a través de detalles.
Le encanta decorar pasteles pequeños, con flores, con mensajes sencillos. Es su forma de dar amor. De vez en cuando nos vamos a visitar. A veces voy yo con mis hijos. En ocasiones viene ella. No importa cuánto tiempo pase entre un encuentro y otro. Cuando estamos juntas, todo vuelve a su lugar. Reímos, cocinamos, nos abrazamos sin decir demasiado, porque no hace falta. Vivimos un horror, uno del que muchas no regresan. Pero también nos unió para siempre. Nos hizo encontrar algo que ninguna sabía que necesitaba. Nunca más volvimos a estar solas. Ella siempre será mi hermanita. Siempre voy a sostener su manita como cuando era pequeña. Una vez más, nos volvemos a encontrar, mis queridos huéspedes. Es un enorme placer, como siempre. Gracias por elegirnos para entrar en sus vidas, compartir un momento dentro de sus rutinas. Ustedes son los mejores. Solo quiero decirte algo a ti que me escuchas. No lo pienses más y hazlo. Esta es la señal que estabas esperando. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.